Bueno, una vez más nos encontramos a través de Zoom en esta cuarentena. Voy directamente a presentarlos a ellos, los dos invitados de lujo que tenemos hoy. En mi pantalla arriba y a la izquierda, yo por lo menos lo tengo acá al guitarrista, docente, muy conocido y muy querido por toda la comunidad musical, el señor Armando Alonso, a quien ahora le voy a dar la palabra. Y abajo, en mi pantalla por lo menos, tengo al licenciado en Kinesiología y Fisiatría, Diego Bogado, quien es además profesor de Educación Física y especialista en deportes. Bueno, les tengo que dar las gracias. Para mí es un honor y un privilegio tenerlos en esta oportunidad. Parecen palabras así como que cliché, hablando en términos musicales y no musicales también, pero la verdad es esa, me siento muy, muy afortunado de que ambos me hayan dado la oportunidad de compartir este rato. Así que bueno, Diego, presentate breve, ahí si querés, comentanos un poco qué es lo que estás haciendo hoy día y bueno, lo que tengas ganas. Bueno, hola Martín, hola Armando, hola a todos. Primero felicitarte por la iniciativa, la verdad que cuando me comentaste la idea me pareció genial, me pareció súper, una experiencia muy novedosa, al menos para mí, porque imagínate que yo me dediqué toda la vida a la kinesiología deportiva y mi orientación es deportiva, y cuando me comentaste la idea me súper interesó y la verdad que es un lujo para mí estar acá charlando con ustedes y bueno, con Armando también. Así que bueno, no, hago kinesiología especializado en deporte. La kinesiología deportiva se orienta a las lesiones deportivas y uno lo que busca es analizar los gestos que provocan esas lesiones como para tratar de prevenirlas. Así que bueno, sería un poco la idea de llevarlo a la parte musical, ¿no? Analizar un poco la biomecánica, los gestos, las posturas. Eh, Sabemos que pasan muchas horas con el instrumento, así que va a salir interesante. Bien, Así que muchas perfecto. gracias. Por favor, yo digo, te comento y le comento a Armando también y a todos los que nos escuchan que por ahí en algún momento los interrumpa a cualquiera de los dos como para hacer alguna bajada, por ahí si se quiere, cuando alguien habla de algo muy específico, ya sea en términos musicales o kinésicos, como para hacer la adecuación, ya sea que el que nos está escuchando venga del lado musical o venga del lado de la salud. Bueno, solo eso. Armando, maestro, ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estoy viviendo en Chivilcoy ya hace unos cuantos años y bueno, soy guitarrista y además docente, digamos, he llevado toda mi vida musical compartiendo estas dos actividades, ¿no? La de performance de músico y también la de enseñando, que es otra de mis pasiones. Así que bueno, muchísimas gracias Martín por la invitación. Lo mismo como comentaba Diego, me parece súper interesante este espacio, ya que es un tema que es a tener mucho cuidado, sobre todo, bueno, en mi caso sería en los instrumentistas, ¿no? El cuidado del cuerpo y el evitar poder tener unas lesiones, ¿no? Bueno, yo la verdad que quiero destacar en el caso de Armando que es humilde, extremadamente humilde. Él fue uno de los fundadores de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, una prestigiosa escuela de Latinoamérica que queda en Avellaneda, en la localidad de Avellaneda. Yo soy egresado de esa escuela. En el momento que me tocó cursar a mí, Armando ya no estaba como docente, pero muchos de los que fueron alumnos de Armando están hoy día o han pasado por la institución, por la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Armando fue el jefe del área o el encargado de enseñanza del área de jazz en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Hay 3 especialidades, tango, folclore y jazz. En el ciclo superior, Armando fue el encargado de toda el área de jazz, además de dar clases como profesor de guitarra jazz. ¿Es así, Armando? Sí, es así, Martín. También tuve una etapa en la formación básica. Bien, no, eso no lo No me sabía. acuerdo cuánto tiempo, pero tenía ahí. Sí, estuve en la FOBA En la y FOA. dando también instrumento armónico.
Estaba muy bueno. Bueno, mira, esto me da pie justo para arrancar y empezar desde este lado. Mi idea es que esta charla esté orientada tanto a músicos profesionales, como es el caso de Armando, como futuros músicos o instrumentistas en formación, que están atravesando la etapa de formarse, ya sea en instituciones como puede ser la Escuela de Música Popular de Avellaneda, como pueden ser profesores particulares u otras instituciones. Y me parece interesante charlar de qué implica estudiar música hoy día. Que no es solamente ir a cursar y, como por ejemplo en la Facultad de Kinesiología de la UBA, que yo soy alumno de 5º año, por ejemplo, en este momento es, bueno, tomar clases, leer, aprender técnicas. En el caso del instrumentista, el trabajo duro y fuerte es en la casa de uno, a la hora de preparar una obra, a la hora de trabajar la técnica sobre el instrumento. Entonces, la carga en horas es altísima, porque no solamente implica estar en la cursada presencial, que son muchísimas materias, la carrera realmente es muy, muy intensa, si uno quiere hacerla en tiempo y forma, son más de 10 materias por año, más o menos, en promedio, y el tiempo que a uno le lleva aprender por ejemplo, un solo, vamos a hablar de jazz, en el caso de jazz, que se divide en solos, arreglos son tocar una pieza musical con melodía y acordes de manera individual. Y después está la parte de improvisación, que es distintos recursos para improvisar, para jugar, digamos, sobre distintas canciones, para decirlos en términos sencillos, y por otro lado está el tema de cómo acompañar o cómo tocar la guitarra, en el caso de los guitarristas, en un contexto de dúo o de trío o de una banda un poco más grande. Entonces, realmente el trabajo sobre el instrumento es muy intenso, muy demandante. No sé si vos, Armando, querés comentarnos un poco cómo fue tu etapa de estudiante cuando estabas empezando. Me parece muy interesante cómo se estudiaba, si se estudia igual que ahora, si era distinto, qué herramientas había, un poco como para hacer esa analogía con cuando vos eras una persona, un pibe que estaba tocando, estudiando, y los chicos o las personas que están estudiando hoy día, ¿no? Bueno, muy diferente, ¿no? A aquel momento. Yo tuve la suerte de conocerlo a Walter Malosetti, entonces, digamos, él me inició en esto de ser músico y también en esta vocación por el estudio. Y bueno, casualmente lo que decías del tiempo, yo justo estaba cursando arquitectura, por una cuestión más de mandato familiar, estaba haciendo la colimba, y en ese momento arranco a estudiar con Walter, yo tenía muy pocos elementos, digamos, o sea, no sabía leer, no manejaba algunos acordes en primera posición. Lo que sí me parece importante comentar es que, digamos, yo me di cuenta que más practicaba, más avanzaba, ¿no? Entonces, medio me convertí en un obsesivo o medio marciano de practicar muchísimas horas, ¿no? Y vinculado a lo que puede ser después la charla, yo me di cuenta que había algo que estaba raro porque más practicaba, peor tocaba, ¿no? Entonces, evidentemente no estaba practicando bien. Y así que bueno, me parece que hay un punto como de partida con respecto a esta charla, que lo importante es saber cómo hay que practicar, cómo hay que estudiar, debido a lo que vos comentabas, ¿no? De la cantidad de horas que a lo mejor uno está en el instrumento, ¿no? Y con lo que decías respecto a Avellaneda, yo recuerdo que en muchas reuniones de los alumnos reclamaban tener más horas de instrumento, por ejemplo, ¿no? Y lo que yo pensaba que había que bajar la carga horaria de cursada, porque en realidad lo que yo necesito es tener tiempo en mi casa Para procesar. para poder procesar, para poder llevar digamos, este recorrido que no sea de día a día, sino a lo mejor de año a año. Y pensando que alguien sí tenía que estar laburando y además cursando, yo decía, ¿cuándo va a estar en la casa tocando, ¿no? Entonces yo iba como en contra de eso, menos horas adentro de la escuela y más horas uno en casa tranquilo, procesando no solamente la cuestión del instrumento, que es lo que sí o sí demanda estar sentado tocando, ¿no? A lo mejor otros espacios
yo decía, bueno, aproveché el tiempo, leí en el colectivo, o sea, todo lo que puedas hacer fuera del contacto con la viola, trata de hacerlo en un momento donde no puedas estar con la guitarra o con el instrumento que fuera, ¿no? Entonces, creo que la clave de esto está en aprender cada uno de acuerdo a su anatomía, su cuerpo, su sensación, cómo practicar. Y por parte del profe también tener esta conciencia de que las cosas se resuelven en un proceso que no se puede medir en el tiempo, que no hay un cambio importante, ni se debe esperar de un día para el otro, ni menos en una semana a la otra, cuando es el ritmo de la clase habitual, ¿no? Sino que, porque si no el alumno, lo primero que siente es que cuando se enfrenta con un contenido nuevo, una obra o lo que fuera, ya la actitud es de quererlo tocar, y en realidad es imposible porque no lo sabe. Exacto. Entonces, partiendo de esa base, o como dice un amigo mío, Néstor Crespo, yo también digo, a mí la guitarra me cuesta, entonces ya si yo encaro mi trabajo sabiendo eso, ya estoy más tranquilo. Bien. A mí, si me permitís, Martín, sí, una claro, pregunta, sí, quería claro. hacerle a Armando, porque ¿será posible describir o distinguir aquel que encamina la carrera musical como formación, y me imagino que lo encara de una manera, aquel más recreativo que se le ocurre un día aprender a tocar un instrumento y no tiene esa adrenalina por aprender todo de golpe, o quizás sí por moda? Me imagino un pibe joven que por moda quiere aprender ya a tocar un instrumento y suceden estos tipos de querer tocar algo rápido. ¿Se puede hacer una distinción en grupos así? Me imagino que en la formación musical los grupos son bastante heterogéneos y por supuesto que no debe ser lo mismo aprender a tocar un instrumento desde chico que aprender de grande. No sé si se entiende la pregunta. Sí, Diego, está buenísimo. Sí, yo creo que primero hay una condición natural, es decir, hay una cuestión motora que yo creo que cada uno trae, más desarrollada o menos desarrollada, que lo podemos ver también, me parece, en un deporte, o no sé, en una actividad en un gimnasio, que hay alguien que una sentadilla la aprende muy fácil de cómo poner el cuerpo, y en el caso de un instrumento también, hay gente que naturalmente es más relajada o tiene una capacidad motora donde resuelve las cosas en un tiempo menor y siempre relajado. Y a lo mejor hay personas que ya de por sí son más tensas, o esa cosa motora no la tienen tan en su conciencia. Y el problema es que uno se acostumbra a tocar de cualquier manera. O sea, yo puedo tocar tenso, duro, mal, y terminar tocando toda mi vida así y tener la suerte de no haber tenido ninguna lesión. Claro. El tema es cuando en realidad esa tensión natural que uno trae ya por una cuestión para mí ya interna, hace que, bueno, al estar horas y horas practicando, genere una tensión. Y lo que es peor, frena enormemente el avance, porque, viste, uno practica y no avanza y no avanza. Entonces, en general ese proceso para mí se ve digamos, se pone difícil por esto de la tensión, de que uno no está relajado, de que uno no está practicando lento, de que no observa los movimientos, no prevé qué es lo que la mano tiene que hacer. Así que me parece que sí, son como esos dos grandes grupos, que yo creo que en tu actividad, digo, vos podés observarlo de gente que tiene como una facilidad de relajado poder resolver movimientos y ejercicios, que hay otro que no, que le cuesta una bocha porque seguramente está muy duro, muy tenso, o no reconoce corporalmente un músculo de su cuerpo, ¿no? Exacto. A nosotros nos pasa que el que aprende una técnica motora deportiva que hizo escuelita, digamos, es como que le resulta mucho más fácil adaptarse a cualquier otro aprendizaje. En cambio, el que aprende más de grande, si por ahí la base no fue buena, la base motora no fue buena, nosotros con un colega amigo, Leonardo Menzi, decimos arrastra el error. Y sobre ese error va incorporando, claro, técnicas, movimientos nuevos que en definitiva a la larga son menos eficientes,
menos efectivos, cuesta más adaptarse a cualquier situación, es muy parecido en eso. Bueno, los dejo solos, muchachos, yo estoy de más acá. Sigan ustedes. Ya está, directamente, ¿no? Espectacular. Yo me estoy dando una panzada escuchándolos. Me gustaría, si me permiten, meter un embocadillo que tiene que ver con esto, que Armando dice de la individualidad, en el sentido no de individualidad de ser egocéntrico, sino en que cada uno es un individuo que tiene su propia experiencia musical, motora, o sea, esto que se repite y se sabe, su propia forma de aprender, de transitar. Es decir, ejemplo sencillo, yo, Martín, me pongo a estudiar con Armando guitarra jazz, Diego se pone a estudiar con Armando guitarra jazz, y 5 personas más se ponen a estudiar con Armando guitarra jazz. Armando, es un ejemplo, por ahí justo a los 5 nos da, no sé, la misma canción, pero los 5 vamos a tener una forma diferente de procesar, de interpretar, de llevar al instrumento, porque los 5 somos diferentes. Si bien uno puede, es una opinión mía, ustedes me dicen qué piensan, si bien hay estrategias, hay teorías, hay un montón de cosas, hay una cuestión que tiene que ver con la experiencia de cada uno, que es propia, es única, es irrepetible, que hace que el aprendizaje sea único y sea muy personal en este sentido. Y eso me parece que en la música es clave, que el docente, el profesor, el maestro lo tenga en cuenta. Por esto que decía Armando, que no se le puede exigir o pretender que un estudiante de X, no sé, del FOBA, como él decía, por ejemplo, toque determinadas cantidad o digamos, de una semana para la otra tenga resuelto, porque el aprendizaje depende de cada uno, y a veces por ahí un pibe se puso, como decían ustedes, un día solo a tocar una hora y la piloteó y la sacó, y por ahí otro estuvo 5 días a la semana, 3 horas todos los días, y por ahí no llegó a tocarla. Me explico a lo que, digamos, como cerrando las ideas de lo que hablaba. No sé si sirvió o hice más lío. Sí, no, y incluso, Martín, déjame agregar y complementar, porque también hay momentos en base a lo que vos decías de la propia experiencia y del propio bagaje que tiene cada persona, también está el momento y la situación. Quizás la canción que nos dio Armando a los 5, a uno lo movilizó de una manera internamente que eso hace que la motricidad fluya mucho mejor. Y quizás una canción que por ahí a mí no me llama tanto la atención o no me motiva o no me moviliza desde lo emocional, eso repercute mucho también en la forma de adaptarse a ese nuevo aprendizaje. Bien. Armando, ¿vos qué pensás de esto? Claro, bueno, coincido con Diego totalmente, y me parece que es importante que mencione a Susana Bonura, que es una pianista, una gran docente que tiene muchísimos años trabajando esto del cuerpo y con una gimnasia específica para resolver no solamente dolencias o lesiones físicas que provocan, que tienen los instrumentistas, sino también cuestiones que hacen que uno toque mucho mejor, ¿no? Así que Susana Bonora, que tiene un espacio en la Escuela de Música Popular, me parece una persona importantísima a la hora de consultar por algún tipo de lesión, ¿no? Más allá del tema médico. Tal cual. Y bueno, me hizo acordar Diego, porque en realidad cuando uno estudia una obra por primera vez, como que se recomienda que no haya una interpretación, o sea, liberarla de cualquier cuestión emocional, porque eso es lo que ya puede provocar alguna tensión. Y como en realidad yo no tengo dominado el pasaje o la obra en su totalidad, bueno, al ya querer como interpretarla o contagiarme por algún tipo de emoción que la música me esté como transmitiendo, me puede tensionar. Entonces hay que estudiarla tipo quirófano, fríamente, con mucho detalle, pero librada de la expresión, que sí va a venir después, cuando yo ya tenga los contenidos, o sea, lo que en realidad parecería ser no importante, que serían las notas, el ritmo y demás, aparezca la música, que es cuando yo empiezo a interpretarle y ponerle esta cuestión emocional.
donde seguro el cuerpo ahí se va a ver comprometido. Por eso me hizo acordar Diego, y creo que esto también es un mensaje de Bonora con respecto al trabajo. Y una cosita agrego, que en realidad lo que está bueno es saber, digo, para uno mismo, y en el caso de ser un docente, saber cuáles pueden ser las dificultades que el instrumento o cada instrumento presenta y que puede, en algún caso, generar alguna lesión. O sea, la guitarra tiene situaciones muy particulares, muy propias, que cualquiera que toque la guitarra se va a encontrar con ellas. Entonces hay que ver cómo va manejando esas dificultades, esa física que tiene el instrumento, para que justamente atendiéndolas, seguramente no va a tener ningún tipo de lesión, ¿no? Que seguramente si tocas el piano será otra, desde cómo uno se sienta, etcétera, etcétera, ni hablar un viento, pero sí podemos decir, en el caso de la guitarra, que puede haber cuestiones que son típicas para que alguien pueda tocar tensionado o bien se pueda lesionar, tener una tendinitis o alguna cuestión parecida, ¿no? Armando, te hago una consulta. ¿Querés mencionar alguna de estas características propias del instrumento de la guitarra? No sé si te compliqué con la pregunta o no, como para el que no toca guitarra se haga una idea de a qué te referís. Claro, bueno, en general, digamos, la guitarra ya tiene una cuestión descompensada para el cuerpo porque tenemos un brazo para arriba y otro para abajo, digamos. O sea, hay una cuestión ahí medio asimétrica, ¿no? Sí. Después también juega un papel importante, digamos, en la mano izquierda, la presión innecesaria que uno hace con el dedo pulgar sosteniendo el diapasón, ¿no? Está como agarrado así del mango. Después también los traslados, o sea, el moverse de un traste al otro, avanzar en el diapasón, eso a veces provoca tensión con el afán de no cortar el sonido, uno se afirma más. Y después también muchas lesiones han venido o porque alguien cambió el instrumento y le cambió como cierta cuestión anatómica, o cambió las cuerdas, puso cuerdas más blandas o más duras, o cambió la púa, o empezó a estudiar una obra nueva, es decir, porque en la guitarra lo mismo, cuando empezamos a tocar, es muy probable que uno aleje mucho los dedos del diapasón, y eso te quita sonido. Entonces, cuando se elaboran ejercicios para el menor movimiento, eso mismo genera tensión, porque con el afán de no levantar, uno se aferra más a... Pero bueno, me parece que la tarea del docente es permanentemente observar el cuerpo y esa mano en particular, y percibir si hay una tensión y preguntarle, a ver, bueno, relajá, fíjate, ¿no? Cuando uno toma conciencia de esas situaciones de tensión, como cualquier otra, digamos, como cualquier otro fato, ¿no? Cuando uno es consciente de eso, es el momento donde los empiezan a modificar, ¿no? Bien. Porque ya los detecta, apenas aparecen, y dices, bueno, pará, viste, voy a relajar, relajo, hago algún ejercicio de elongación, sigo tocando, ¿no? Y la exposición, viste, de cómo uno esté sentado y cómo tenga el mango, si más arriba, ¿no? Como son cuestiones de donde uno debe buscar siempre la comodidad por sobre todas las cosas de cómo tocar, ¿no? Entonces, como vos también decías antes, Martín, alguno verá, viste, si necesita en la posición clásica estándar, otros cruzarán otra pierna, otros se pondrán un banquito en la izquierda, otro en la derecha, no sé, no hay una manera, el tema es que uno encuentre una manera donde siente que puede estar relajado tocando, y si aparece alguna tensión, una vez que uno empieza a ser consciente, porque pueden aparecer esas tensiones, ahí es donde pone la atención, relaja y descansa, por así decirlo, y no va a pasar absolutamente nada. Bien, quería pasar a Diego y quería rescatar 2 o 3 cosas. Armando hace unos momentos hizo una mención de que cuando él empezó a estudiar con Walter Malosetti, vos corregime, Armando, si yo pifio en algo, y vos tocabas, eras como que estabas tocando todo el tiempo, estudiando, pero no había una correlación lineal con que el hecho de estar todo el tiempo o muchas horas tocando
te diera un mejor resultado. ¿Puede ser que mencionaste algo de eso? Sí, tal cual. Fíjate que yo a veces a algún alumno le digo, ¿qué pasa cuando vos dejás de tocar 2 días la guitarra y la volvés a agarrar? ¿Sentís que tocas mejor? Sí, entonces no hay una contradicción entre estudiar todos los días y tocar mejor porque no se estudió 2 días, sino que en esos 2 días se relajó. Bien. Esos 2 días que descansó, Bien. entonces ahí es donde uno empieza a ver que, bueno, que siga practicando la misma cantidad de tiempo, pero más relajado. De hecho, igual, yo creo que es natural que la mano se canse. Yo estoy tocando la guitarra relajado 5 horas o 6 horas, Olvídate. va a cansar. Ya me estoy cansando yo. De solo Entonces, imaginarme. pero si uno está relajado, digamos, no va a haber una lesión. En tal caso, bueno, pues vendrá un momento donde uno deje de tocar y el asunto se acomode, ¿no? Bien, van preguntas para Diego, para ordenar un A poco ver. todo esto. Por un lado, Diego, el tema de la pausa, del descanso en relación, haciendo esta analogía entre la práctica de un instrumento y la práctica de un deporte. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando uno practica, por ejemplo, entrena, no sé, vamos a decir cualquier cosa, juega el handball y entrena de lunes a viernes o de lunes a jueves y los sábados o domingos tiene partido? Bueno, ¿qué pasa haciendo un guitarrista que de lunes a jueves practica, da clases, tiene actividad y los sábados y domingos, o sábados y o domingos, toca, hace un show en vivo? ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno, Sí, perfecto. ¿cuál es tu experiencia y qué nos podés proponer desde el área de la salud, tanto kinésica como desde el deporte, como cosas muy generales, conceptos grandes y que sean digamos, que cualquiera lo pueda entender? Te estoy tirando como pero bueno, yo te ayudo igual, yo voy a tratar de ayudarte, pero Dale. eso sería, me parece importante. Esto que Armando dijo, de que de repente a un alumno le dice, bueno, 2 días no toques y fíjate a ver qué pasa. Bueno, redondear todo eso en relación pausa y actividad, qué pasa cuando uno toca en vivo o juega un partido, bueno, todo tuyo. Claro, yo creo que sería, según lo que dijo Armando recién, sería interesante ver de qué manera se pueden detectar estas manifestaciones de fatiga. Serían, en todo caso, sabemos que existe una fatiga a nivel central que viene de arriba, que tiene que ver con todo lo coordinativo, y una fatiga a nivel periférico que tiene que ver más con el tema muscular, que uno siente realmente que el músculo no le da más. Pausa, minuto. Dale. Nivel periférico, nivel central. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, la fatiga se puede manifestar por un tema coordinativo, que es todo lo que regula el sistema motor, que viene principalmente de los centros motores del cerebro, sería. Bien. Y cuando no hay una buena conexión ahí neuronal, se manifiesta en los efectores, que serían los movimientos. Los músculos. Entonces, los músculos y en cuestiones coordinativas. Exacto, entonces, perdón Diego, yo les dije los iba a interrumpir. Dale, tranquilo. Hay una fatiga que tiene que ver con el propio sistema nervioso central, que las neuronas... Con la cabeza, si querés. Exacto, se cansan de trabajar y eso genera que... Exacto, porque cuando uno va a realizar un gesto motor de motricidad fina, ¿qué implica eso? Mucha especificidad. No es como me rasco, no sé, me pica la cabeza y me rasco. No, es algo que tengo que mover milimétricamente un dedo coordinado con el otro para pisar una cuerda, y al mismo tiempo estoy pensando en la armonía, en a dónde voy a ir, en si estoy generando sonido. Bueno, todo eso es motricidad fina y una demanda muchísima energía a nivel sistema nervioso central, que es lo que decía Diego, y eso genera una fatiga. Eso tenemos digamos, una cantidad disponible para usar de eso, y llega un momento que se agota esa disponibilidad. Y ahí lo que se afecta es ahí ayúdame, la coordinación, decías, Diego. La técnica, claro, la precisión del gesto que estás realizando. Bien. Esa fatiga. Una sola cosa, Diego, perdón. Esto Dale, es exactamente lo que le pasaba a Armando cuando era pibe. Él decía, por ejemplo, yo tocaba 10 horas por día, pero no avanzaba. Entonces,
probablemente esto que cuenta Diego tiene que ver con esto. Pasadas las 2, 3 horas ya hay un agotamiento que tiene que ver con el sistema nervioso central, que nosotros no somos conscientes de eso, porque va por otro lado, que nos afecta la coordinación, que nos hace que ya, por más que sigamos dándole al instrumento, ya no vamos a tener la capacidad de respuesta que necesitamos. ¿Va por ahí la cosa? Va por ahí, y yo llevándolo al deporte, uno por ahí en los gestos deportivos, que son más gruesos, sería, por ejemplo, correr, salir a correr. Si yo voy a correr, tengo facilidad en detectar cuando me canso porque las piernas no me responden, no me dan más, y siento la molestia a nivel muscular, o porque estoy cansado y agitado y en la respiración se me nota. Entonces en el deporte sería un factor fácil de detectar, tanto por la respiración, por la frecuencia cardíaca, porque los músculos, tenés alguna molestia muscular y necesitas parar. Sería interesante ver de qué manera se puede detectar en aquel que está tocando un instrumento. Me imagino que la frecuencia cardíaca no se eleva tanto, a no ser que depende del ritmo, ¿no? La respiración tampoco. Entonces quizás sí estaría bueno prestarle un poquito más de atención a esto que decía Armando recién. Cuando no sale la motricidad fina, eso es un signo de que hay un llamado de fatiga, que ese sería un punto de corte para decir, bueno, hasta acá por hoy, o bueno, es un dato que yo tengo para decir, bueno, este es mi máximo, y estuve tocando 4 horas y ya no coordino bien, bueno, me conviene frenar y no seguir avanzando en ese sentido, porque no genera ninguna nueva adaptación, y por el contrario, todo lo que se practica con poca precisión, eso genera registro motor. Entonces es probable que empiece o sea, contraproducente. Que sea contraproducente y empiece a luchar con lo que yo quiero aprender realmente. Y después los tiempos, esto de descansar 2 días, descansar 1 día, si lo llevamos al deporte, uno tiene modos de entrenar, y sobre todo las actividades intensas, de mayor intensidad, que requieren más desgaste a nivel explosivo y a nivel energético. Se recomienda que dejen un periodo de 2 o 3 días como para volver a meter otra sesión de esas. En el medio, por supuesto, se puede trabajar otras áreas y otros aspectos de lo energético y de los sistemas energéticos o actividades, pero las actividades fuertes sí se prefiere que dejen un lapso de 2 o 3 días para volver a hacerlo. Bien. Armando, te hago una consulta a vos. En tu caso, ¿cómo hoy día, ¿no? Ya el Armando de hoy, del 2020, con toda la trayectoria, la experiencia y el recorrido que tenés, ¿estudia guitarra? ¿Sigue estudiando? ¿No estudia? ¿Cómo es tu relación con el instrumento desde el estudio? No, sigo, o sea, en un plano sigo investigando cuestiones musicales que me interesan y que quiero mejorar o ampliar mi lenguaje. Y después también yo necesito estar encima de la viola practicando, digamos. O sea, creo tener una capacidad motora estándar, ponele, ¿viste? Sí. O sea que tengo que estar en dedos, digamos. A mí me hace bien tener mis horas de práctica, de tocar, de estar en contacto con el instrumento, ¿no? O al menos me da como cierta seguridad, ¿no? Pero sí, sigo laburando. A lo mejor, bueno, no tengo tanto tiempo o tanta energía, pero sí, le meto, me gusta mucho, sí. Bien. Si me dejas agregar, ¿sí? Martín, justo con lo que dijo Armando recién, bueno, en la parte motora deportiva existe a nivel de aprendizaje, cuando uno ya tiene una conducta aprendida, es muy difícil mejorar o modificar esa técnica o esa conducta que ya está establecida. No quiere decir que no se pueda mejorar, se puede mejorar, y depende cuán arraigada esté esa conducta a nivel motor, el tiempo que le va a llevar modificar algún aspecto técnico de ese gesto.
Y aún así, y aún modificando, y si yo tengo una conducta, un gesto motor muy arraigado, lo puedo modificar, pero eso me va a implicar que constantemente esté necesitando repetir, repasar esa conducta aprendida, porque a nivel de situaciones de estrés o cuando sobreviene la fatiga, el organismo vuelve a lo seguro, a lo más aprendido, a lo que menos consumo energético le lleva. Entonces, ante situaciones de estrés o de fatiga, uno va a lo más simple. A lo más simple, que es lo que tiene más arraigado. Entonces es probable que retroceda en su conducta técnica y vaya a lo que hizo, a lo que repitió más constantemente. Sí. Entonces, por eso es importante que desde el inicio la ejecución técnica sea lo más precisa posible, lo más perfecta posible, por así decirlo, para que repita y grabe y arraigue esa conducta, para que después en situaciones de estrés o de fatiga vaya a su zona de confort, a su zona segura, y sea una técnica realmente ideal, ¿no? O lo más cercano a lo ideal. Bueno, hasta acá con esta primera parte. La verdad que es increíble todo lo que estamos charlando con estos dos genios. En la segunda parte se vienen más historias personales, anécdotas y cómo desde el área de la salud y el deporte podemos generar que nuestra práctica musical sea más rica y más saludable. Los esperamos.